Bienvenidos a Estrategia Televisión. Desde que se creó la aviación militar, la superioridad aérea, el dominio de los cielos, se ha convertido en algo de vital importancia si se quiere obtener una victoria en el campo de batalla. Hoy en día, sin la supremacía aérea o cuanto menos sin la capacidad de negar esta al adversario, es imposible obtener ninguna victoria militar, y esta simplemente podría darse a través de un resultado político de llevar a cabo una guerra de guerrillas, una guerra de desgaste. Hoy en día, la diferencia entre un buen avión y el mejor avión es la victoria. Y el Eurofighter Typhoon es el vector que hace posible esa victoria. En este vídeo vamos a hablar del Eurofighter Typhoon. Vamos a hablar de lo que significa este avión para España. Algo que se puede hacer extendible a cualquier país que lo use, obviamente. Y lo vamos a hacer desde un punto de vista estratégico. No voy a perder un solo segundo en hablar de las características, capacidades, rango operativo, etcétera, 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 etcétera. No queremos hacer un vídeo técnico, porque para empezar ya hay 20.000 y además simplemente tienes que irte a la página web del Consorcio Eurofighter y mirar todas las capacidades técnicas de este avión para que esté interesado, sino hacer un vídeo basado en la geoestrategia. Cuando el Eurofighter llegó a España, supuso un cambio sustancial. España no había tenido una mala fuerza aérea, había tenido aviones muy buenos, como por ejemplo los F-4 Phantom, pero es cierto que no había tenido nunca nada como el Eurofighter. Aunque habíamos tenido una buena fuerza aérea y desgraciadamente hemos ido perdiendo a menos numéricamente esa gran fuerza aérea, ese gran ejército del aire que tuvimos, primero con los 70 o 70 y algo de F5 que fabricamos, lo que coproducimos en España, los Phantom, los Sabres cuando llegaron. Lo cierto es que habíamos tenido unas fuerzas aéreas, un ejército del aire bastante potente. Pero la llegada del Eurofighter significó que por primera vez España en aviación militar iba a tener al mejor, porque eso es el Eurofighter Typhoon. Me vais a permitir que recuerde unas declaraciones del señor John Jumper, que si nadie sabe quién es, y es lo más lógico, era en 2004 el jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. El señor Jumper estuvo realizando una visita de cortesía a la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, para que no lo sepa, y en ella pues obviamente le dejaron volar un Eurofighter, un Typhoon. Nada más bajarse del avión dijo textualmente la siguiente frase: he pilotado todos los reactores de la Fuerza Aérea, refiriendo a estadounidense obviamente, he pilotado todos los reactores de la Fuerza Aérea y ninguno es tan bueno como el Eurofighter. Palabras textuales, nada más bajarse del avión. Obviamente unos meses después le realizaron otra entrevista y ya puntualizó lo dicho, ya empezó pues digamos un poco a matizar su declaración. Esto como el futbolista cuando habla en caliente después del partido y a los 2 días pues ya lo matiza todo. Entonces ya dijo que vale, que sí, que Eurofighter era un avión extraordinario, que era extremadamente ágil y sofisticado, pero que era difícil comparar con el F-22 Raptor, que era como comparar un coche de la NASCAR con un coche de la Fórmula 1. Ambos eran emocionantes de forma distinta, pero estaban diseñados para distintos niveles de rendimiento. Además, dijo que el Eurofighter era sin duda, respecto a la suavidad de controles y la capacidad de tracción, de mantener fuerzas G bastante elevadas, realmente impresionante. Dijo que su diseño estaba hecho para eso, que era un avión especialmente diseñado por aviónica, por pantallas de mapa de color móvil, etcétera, 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 para una gran maniobrabilidad en combate. Bien, estas declaraciones y su posterior matización deja a las claras una cosa, y es que Eurofighter fue creado como un avión de superioridad aérea, un avión destinado a obtener la supremacía aérea sobre el campo de batalla. Cuando se diseña el Eurofighter, básicamente cuando se empieza a producir, estamos hablando de la parte final de la Guerra Fría. Estamos hablando que Eurofighter tiene como misión derrotar a los MiG y a los Sukhoi soviéticos. No se crea con otro fin. Por eso el Eurofighter, al contrario que el Rafale, que nace como un avión multimisión, el Eurofighter es un avión de superioridad aérea. Bien es cierto que las posteriores versiones, la Tranche 2, Tranche 3, la actual Tranche 4 y la Tranche 5, si desarrollase, ya lo hace un avión completamente multirol. Yo comparo muchísimo al Eurofighter con el F-15. Primero se sacó el F-15,
para los Sukhoi 27, avión de superioridad aérea, y luego posteriormente llegó la versión Strike Eagle, etcétera, 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 que al final hacía del F-15 de la versión la A, la B y sobre todo la CD, que es en ese momento fue la más avanzada, pasamos a la versión Strike Eagle y por lo tanto a un avión multimisión. Hoy en día realmente cualquier avión se puede convertir en multimisión. Tú coges un avión, le pones un pod, por ejemplo como el Lynx Israelí, y ya tienes todas las capacidades del mundo para atacar a tierra. Pero lo cierto es que Eurofighter es algo así como el vino, cada año que pasa va mejorando y cada capacidad que se añade a este super cazabombardero le hace que sea más letal y además en todo tipo de misiones. Bien es cierto que cuando se creó la Tranche 1 pues estábamos hablando de un avión de superioridad aérea, que era su cometido principal. Luego posteriormente ya tenemos un avión multirol que es capaz de realizar con éxito cualquier misión. Me vais a permitir que recuerde una cosa que hablamos al principio antes de leer las declaraciones del jefe de Estado Mayor de la USAF, es lo que supuso Eurofighter. En primer lugar, pasamos de un avión francés a un avión coproducido por España. Pasamos de importar y de hacer rico a otros países a desarrollar nuestra propia tecnología. Sé que siempre estoy hablando de lo mismo, sé que siempre estoy diciendo de lo importante que es crear riqueza a través de las Fuerzas Armadas, pero eso lo digo desde un punto de vista inteligente para hacer que la gente entre, que la gente se meta esto en su cabecita. Porque luego llega la segunda parte que nunca digo, pero que está ahí, que es igual de importante o más que la primera. Y es que cuando tú produces, ni Cristo bendito te va a quitar esa producción. Cuando tú produces, no hay embargos que valgan. Y esto es muy importante por lo que estáis viendo ahora en vuestras imágenes. Estáis viendo el Captor. El Captor es como se llama el radar de Eurofighter. Tranquilo que no voy a perder tiempo ni con el azimut, ni con el alcance, ni con la capacidad Hammer, ni con el número de horas que puede ser usado sin error, etcétera, etcétera, etcétera. El Captor, que cuando llegó el primer Captor Eurofighter era un radar de barrido mecánico, no electrónico, mecánico, ya de por sí era superior a todos los radares que había en ese momento. Por ejemplo, cuando se enfrentó a diversos modelos, como por ejemplo los radares de barrido electrónico desarrollado por Italia o los radares de barrido electrónico franceses, el Captor era infinitamente superior a ellos. En modo de barrido mecánico, ojo, mecánico. Actualmente ya tiene un radar de barrido electrónico. Este radar es impresionante, es impresionante. Este radar convierte al Eurofighter en un mini AWACS. Las capacidades de no solamente ya escanear el terreno, las capacidades de búsqueda, sino la propia independencia de ese radar y su supervivencia a determinados entornos de guerra electrónica hacen que, como os acabo de decir, estemos hablando realmente de algo más cercanos a un AWACS, más cercano a la alerta temprana que a lo que propiamente sería un radar de un caza o de un cazabombardero. El Captor, realmente no sabemos mucho sobre el radar que monta el Raptor porque ciertamente, y además por cuestiones lógicas, Estados Unidos no va a ser muy proclive a dar toda la información. Pero realmente lo que es capaz de hacer el Captor y lo que es capaz de desarrollar en combate el Captor convierte a un caza, que ya de por sí desde un punto de vista de maniobrabilidad y demás es extraordinario, lo convierte en uno, si no el mejor cazabombardero del mundo. Luego hablaremos de lo del mejor cazabombardero del mundo porque también me gustaría aprovechar este vídeo para dejar alguna cosa clara al respecto, que además a España le interesa mucho. Cuando estamos hablando del radar de un avión, estamos hablando de la razón de ser de ese avión. Al final un avión puede ser muy maniobrable, puede tener una gran capacidad de carga, es decir, puede ser una máquina excepcional. Pero el radar es la razón de ser del avión, son los ojos del avión. Si el avión no tiene radar, por muy maniobrable que sea, el avión no va a poder desarrollar ningún tipo de capacidad real. Y si hablamos de radar, tenemos que hablar de motores, tenemos que hablar del Eurojet. Eurofighter está compuesto por dos motores, igual que he hecho con el radar, no voy a perder tiempo en datos técnicos, sino que vamos a hablar desde un punto de vista estratégico. El Eurojet es un motor extraordinario por la relación entre empuje
potencia y peso que le da al Eurofighter. Aparte de ser un motor en el cual, como pasa con el radar y con el CLAEX, en este caso ITP aéreo, ha metido las narices hasta el fondo y es un motor que conocemos a la perfección, estamos hablando de que el Eurofighter es un avión bimotor, con todo lo que ello significa. De hecho, cuando sustituimos a los Mirage F1 en llanos, que si no me equivoco fue la primera sustitución que se hizo, cambiamos un caza ligero francés por un cazabombardero bimotor. Es una de las pocas veces en el que el ejército español, en vez de reducirse, en vez de perder capacidades, la aumentó y las aumentó de forma crítica. Si tú al Eurojet, que ya hace por sí que sea un avión extraordinario, le metes toberas vectoriales, es decir, le metes la capacidad de dirigir el chorro del motor y por lo tanto la fuerza del motor según las necesidades en cada momento del pilotaje y en cada momento de realizar maniobra por parte del piloto que está a los mandos, conviertes al Eurofighter prácticamente en mucho más allá de lo que tú puedes sacar de él. Le hace tan bueno que probablemente el piloto, por una propia cuestión física, ni siquiera sea capaz de llevar al Eurofighter al máximo de lo que te puede dar. El Eurofighter es muy bueno y lo que le hace tan bueno es el Captor y es el Eurojet. ¿Qué supone para España tener estas capacidades que he venido hablando de ellas? Bueno, me vais a permitir que vuelva otra vez a las declaraciones que hizo el jefe de Estado Mayor de la USAF y que me centre en una de sus frases, en la que dijo: son diferentes tipos de aviones. Es como si nos piden comparar un NASCAR con un Fórmula 1. Muchísimas veces salirnos de los tecnicismos y salirnos de las cuestiones que aquellos que entendemos el mundo militar podemos manejar muy bien, pero lo que son, digamos, si me permitís, no creo que sea negativo decirlo ni peyorativo, lo que son menos frikis, lo que son menos apasionados, no pueden conocer tanto. Esta comparación es fantástica. Realmente no puedes comparar el Eurofighter con el F-22 Raptor, por un simple motivo: el Raptor es mejor y ya está. Pero son dos aviones completamente diferentes y la comparación que puso con respecto a estos dos automóviles el jefe de Estado Mayor Conjunto de USAF es la mejor forma de hacerlo. ¿Por qué? Porque el Raptor es invisible. Bueno, invisible no. Invisible es que no lo ves, y tú le ves. Es de baja visibilidad al radar. Mientras que el Eurofighter no lo es. Y esto obviamente tiene unas consecuencias muy importantes. Pero si el Eurofighter fuese invisible al radar y el Raptor no lo fuese, el Eurofighter sería mejor que el Raptor. Es así de simple, es muy sencillo de entender. Sé que algunos estáis pensando, y probablemente directamente vayáis a escribirlo, que hubo un día en el cual el Eurofighter se enfrentó a un Raptor y le derrotó. Bueno, señores, sin ánimo de querer quitarle la ilusión a nadie, todos sabéis cómo va esta cosa. El piloto tiene un mal día, no me apetece mucho hacerlo. Y algo más importante que olvidáis muchas veces: cuando un Eurofighter derrota al F-22 Raptor, ¿qué sucede? Bueno, que nosotros venimos arriba. ¿Pero qué pasa en Estados Unidos? En Estados Unidos pasa que automáticamente el congresista de turno interesado en que se produzca más Raptor o en que se compre más sistemas porque él pertenece a un estado donde hay determinada fábrica, se va al al comité, que es como se llama, el Comité de Defensa del Senado, a pedir más dinero para el Raptor, a pedir más producir un Raptor o a pedir mejorar las capacidades del Raptor. Señores, esto funciona así. Yo soy congresista, tú eres el capitán no sé quién que pilota tal avión. Casualmente somos del mismo estado. En Estados Unidos, los congresistas y los senadores se eligen de forma independiente, no van por resultado como van, por ejemplo, los diputados en España, no van en una lista, cada uno se enfrenta a otro, son batallas cuerpo a cuerpo entre el candidato de cada partido. Y obviamente, si tú, como senador, consigues un importante contrato para tu estado, vas a producir muchísima riqueza y eso los ciudadanos a la hora de votar te lo van a recompensar. ¿Cómo? Pues con otra elección. Recordemos que, por ejemplo, en Estados Unidos los candidatos al Senado se eligen cada 6 años. Una vez que ya eres candidato como tal, que no ha sido una sustitución que luego hay que celebrar elecciones a los 2 años, cuando eres nombrado senador ya eres senador para 6 años. Y todas estas cosas son muy importantes porque tienes que justificarlo.
Nadie te va a votar por ser demócrata o republicano. La gente te va a votar por lo que haga normalmente. Y hay muchísimos candidatos. Hombre, un senador de Texas, pues bueno, Texas es un estado republicano y puede hacer lo que quiera. O de Wyoming, por lo mismo. Pero hay muchísimos estados, tanto republicanos como demócratas, que tienen senadores del bando opuesto. Y esto se consigue así. Por lo tanto, señores, cuando hablamos de que sí, que un día un Eurofighter derrotó al Raptor, habría que pensar realmente por qué lo hizo. No se pueden comparar, pero como lo he dicho, si el F-2000 fuese de baja visibilidad al radar, mientras que el Raptor no lo fuese, el F-2000 sería mejor que el Raptor. Juegan en dos divisiones diferentes, pero en el fondo son dos aviones extraordinarios, y cada cual dentro de lo suyo es sin ningún tipo de duda el mejor. Hice un vídeo hace unas semanas en que comparaba el F-35 con el Eurofighter, que lo voy a dejar en la descripción de este vídeo por si alguno quiere verle o quiere repasarle, porque junto con este vídeo le va a dar muchísimo más conocimientos, en el cual decía básicamente que el F-35 se quedase para la Armada, que las misiones que podría dar, fundamentalmente por su baja visibilidad al radar, la aprovechase la Armada, y que el Ejército del Aire se quedase con el Eurofighter y posteriormente con el FACAS, aunque yo soy partidario de desarrollar un avión propio. Pero bueno, eso es otro tema. ¿Qué supone el Eurofighter para España? Sobre todo ya la tranche 3 y la tranche 4. Tener el mejor cazabombardero del mundo. Y es así. Luego cada uno se puede poner como se quiera poner. Pero es el mejor cazabombardero del mundo. No ya caza como era la tranche 1, incluso la tranche 2, que bueno, tenía ciertas capacidades de ataque a tierra, pero tampoco era nada de otro mundo. Ahora mismo es el mejor del mundo. ¿Y eso qué significa? Eso significa que por primera vez en la historia de aviación militar, España es superior a Francia, por ejemplo, porque nuestro Eurofighter es netamente superior al Rafale. Pero no es que sea superior al Rafale, sino que además es superior a todo lo que nos rodea. Por supuesto a Portugal, pero bueno, Portugal, a mí me da esta cosa mal hablar de Portugal. Pero somos superiores a Francia, somos superiores, bueno, iba a decir a Italia, pero Italia también tiene Eurofighter, Alemania tiene Eurofighter, pero por primera vez podemos tener y podemos presumir de tener un cazabombardero que nos hace mejor que cualquier fuerza aérea importante del mundo. Por supuesto, mejor que la Fuerza Aérea Rusa, infinitamente mejor. Porque, bueno, ni siquiera voy a hablar del Sukhoi 57, cuando lo produzca, cuando sean capaces de producirlo y de ponerlo en combate, pues hablamos. Pero es superior tanto a los Sukhoi 35 como a los Sukhoi 30. Recordar, por ejemplo, cuando Argelia compró el Sukhoi 30, hubo una campaña de marketing bestial a principios del siglo, en el que el Sukhoi 30 era poco menos que la estrella de la muerte. Primero con la India, luego se fue a Malasia, lo compró Argelia. En ese momento Argelia era el super mega hiper enemigo porque había comprado el Sukhoi 30. Luego Marruecos compró un par de docenas de F-16 y se convirtió en super mega hiper enemigo, sobre todo para los fantasmas, que desgraciadamente hay muchos. Bueno, pues hace un par de años hubo una de estas típicas escaramuzas en las que India y Pakistán se recuerdan lo que se odian. ¿Y qué sucedió? Pues sucedió que el Sukhoi 30 no hizo absolutamente nada con los F-16 y con los JF-17, entre otras cosas, porque su armamento y su radar dejaron muchísimo que desear. Y al día siguiente de esa escaramuza, la Fuerza Aérea India ya estaba llamando a Tel Aviv para que le vendiesen radares y misiles. Pues esta es la realidad, señores. El Eurofighter da a España supremacía aérea frente a cualquiera de nuestros vecinos que no tengan el Eurofighter. Nos la da frente a Libia, aunque Libia, desde que el genocida de Obama se la cargó, pues tampoco está para muchas cosas. Nos da una superioridad aérea bestial sobre Argelia. Nos la da sobre Marruecos. Nos la da sobre... Es que me niego a decir Portugal. Nos la da sobre Francia. Pero también nos la da sobre cualquier potencia que pueda tener portaaviones. Porque Eurofighter, frente al F-35, que viene del mar y que todos sabemos de dónde parte, o el Eurofighter frente al F-18 Super Hornet, no le dura un minuto. Esta es la realidad. Y sí, hoy en día tenemos superioridad aérea sobre la US Navy. Luego otro tema es que ellos se embarquen el D2 Hawkeye en sus portaaviones y esta capacidad de alerta temprana lo iguale todo o directamente incluso le pueda dar ventaja para ello. No es lo mismo el E2C que los C3 Sentry, pero obviamente ahí está. Y por supuesto que Francia tiene también sus aviones AWACS, sus C3 Sentry, que harían extraordinariamente mejores
a los Rafales. Pero eso tiene una solución muy sencilla. Dejemos de ser tontos, compremos AWACS también nosotros y seguiremos teniendo una ventaja fundamental. Y este es el punto final de este vídeo. Hablar de la superioridad estratégica que nos darían los multiplicadores de fuerza. Eurofighter es extraordinario y ya de por sí Eurofighter te garantiza que te puedas entrar en combate al mismo tiempo con todo el norte de África y con Francia y que no te vayan a ganar la batalla aérea. Pero si ahora al Eurofighter le apoyas con al menos un escuadrón, una unidad de aviones AWACS, 4 o 5 AWACS, y un par de unidades de reabastecimiento aéreo sobre los A330, que por cierto se producen y se ensamblan en Getafe, dinero, riqueza, industria, futuro para España, por si alguno lo ha olvidado, estaríamos hablando de tener, si no la mejor fuerza aérea del mundo, porque luego también viene la cantidad aparte de la calidad, sí una de las mejores. Y esto es extraordinario. El F-15, tanto la versión CD, F-15 Eagle como el Strike Eagle, hizo de la Fuerza Aérea japonesa, de la Fuerza Aérea de Israel, junto con la estadounidense, las mejores del mundo. Hoy en día, con el Eurofighter, España es mejor tiene mejor fuerza aérea que la israelí y tiene mejor fuerza aérea que la japonesa, incluso también que la surcoreana, que ha crecido muchísimo en los últimos años, como toda la industria militar de ese país y sus fuerzas armadas. Si a los Eurofighter le añadimos la capacidad de alerta temprana, la capacidad de poder disparar misiles sin tener que encender el radar, que te lo da un AWACS, y le añadimos ese otro multiplicador de fuerza, que son los aviones MRTT, que te permite una patrulla habitual de 2-3 horas con 2 o 4 misiles Iris-T y un par de Meteo, ampliarla a 6-7 horas, por supuesto ya no hablamos de una misión de ataque, por ejemplo, alto, bajo, alto, para bombardear posiciones de una guerrilla o de un grupo terrorista o de cualquier otra situación en el Sahel, cosa que deberíamos estar haciendo todos los días y no hacemos. La capacidad de reabastecimiento aéreo lo que te hace es simple y llanamente que las 2, 3, 4 horas que te puede dar Eurofighter con sus propios depósitos o con depósitos adicionales bajo las alas, esta capacidad se vea aumentada y por lo tanto un avión extraordinario se va a seguir siendo extraordinario, pero volando muchísimas más horas. Si aprovechando Eurofighter, que además va a estar vigente durante los próximos 25 o 30 años, porque entre unas cosas y otras, cuando llegue el Tempest o el FACAS y demás, al final todos sabemos cómo funciona esto, va para largo. Algo que ya viene teniendo España desde la última década y algo que vamos a seguir teniendo 2 o 3 décadas más, sinceramente debería de ser usado por nuestros políticos, que no lo van a hacer, pero yo lo dejo aquí dicho, para conseguir que España se convierta en una gran potencia a nivel mundial. No voy a decir que nos dotemos de portaaviones como la US Navy y demás, pero lo cierto es que Eurofighter, en lo que importa, que es la posición geoestratégica tan importante que tenemos, nos darían unas capacidades de poder recuperar presencia, dominio y de generar riqueza que son espectaculares si se desarrolla. Y simplemente estoy pensando en esas Canarias, en esas aguas nuestras, en esa Mauritania y en todo el petróleo que hay ahí abajo. Señores, ahora mismo, si en vez de ser unos descelebrados dirigidos por un dictador aliado de golpistas y asesinos terroristas, tuviésemos un gobierno democrático y decente, porque democrático fue el gobierno de Rajoy, pero decente no tanto, estaríamos hablando que en 5 o 6 años, con Repsol, estaríamos pagando el litro de gasolina a 30 céntimos. Y eso incluyendo todos los impuestos salvajes que meten el gobierno criminal. Esta es la realidad, señores. Y eso se consigue teniendo un avión que, evocando esa escena de Top Gun, se ponga al lado de un F-16 marroquí, se dé la vuelta y le haga una foto. Esto, señores, es la geoestrategia. Y esto, señores, es lo que te da esa capacidad. Que cuando llega el momento, le coges y le recuerdas a tu vecino que no solamente tú los tienes más grandes,
sino que además tu escopeta es mucho más grande que la suya. La situación ahora mismo geopolítica de España es un desastre. Tenemos un régimen que no ha sido votado por el pueblo en las urnas, un régimen brutal y represor que apalea mujeres, ancianos y niños en la calle de Madrid, con lo de celebrado de los policías nacionales gaseando a señoras de 80 años, y en el cual se persigue a los periodistas, se persigue a los jueces y se encarcela a cristianos. Esta es la España que tenemos, una dictadura de facto. Pero cambiando las cosas, las posibilidades que hay, que están ahí, son extraordinarias. Y si sabemos aprovechar esas oportunidades, podemos pasar de ser ahora mismo pues, una potencia de cierta importancia, porque al final tenemos el PIB que tenemos y tenemos las capacidades de desarrollo que tenemos, y eso hay que tenerlo muy claro, pero de ahí podríamos pasar a ser una de las principales potencias mundiales y a tener ese protagonismo mundial que una vez tuvimos, que otra vez superamos con creces porque fuimos la primera potencia del mundo, pero que realmente, sobre todo después del desastre del 98, sí que hemos perdido y que no hemos sabido recuperar. Hubo un momento ahí con Aznar en el que sí recuperamos cierto protagonismo, pero luego llegó alguien asesinando a 192 españoles en las cercanías de Madrid, nos sentamos ante la bandera de Estados Unidos y volvimos a ser un estado paria y un estado pues de típica república bananera sudamericana que también se nos ha dado importar en la península ibérica. Ya en último lugar, y para terminar este vídeo sobre Eurofighter Typhoon, me gustaría añadirle una cosa muy importante. No recuerdo ahora mismo el nombre de la empresa, yo los vídeos no lo hago con 20.000 material delante, los hago de memoria, pero hubo una empresa española que fue capaz de desarrollar una pintura mejor que la propia estadounidense para las situaciones de baja visibilidad. Sabéis que los aviones de combate que son de baja visibilidad al radar, conocido de quinta generación, esa baja visibilidad al radar se consigue, entre otras cosas, por una pintura absorbente. España tiene esa pintura. ¿Por qué no se pinta el Eurofighter? Bueno, porque la mujer del presidente del gobierno está muy preocupada robando dinero. Pero el día que no tengamos a un presidente de gobierno con una mujer corrupta, lo mismo ese dinero lo dedicamos a otras cosas y el Eurofighter ya sería la leche. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad. No dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.